nada. Hoy nos toca el tema 5, que es el tema del teorema de Tales. Así que nada, vamos a cumplir la teoría, hacer unos cuantos ejercicios. Como siempre, os remito también al vídeo del año pasado, que están hechos además los ejercicios del tema más importantes, yo creo, los que son más interesantes. Entonces, esos están hechos ahí ya y yo voy a hacer los que faltan, que si tenéis todos, o casi todos. En el del año pasado están hechos el 5-8, que es uno de un rombo, el 5-6, y también está un poco comentado el 5-9. Que ya haremos, pues, con los demás. Ahora mismo. Entonces, a ver, empezamos. El tema empieza, pues esto pinta. El tema empieza con la definición de cuadrilátero y luego el de paralelogramo. Entonces, un cuadrilátero no es más que una cuaterna de puntos ordenada, de manera que podamos asegurar que primero, que los segmentos estos que forman A, B, D, C y tal no se cortan por en medio, o sea, que solamente se tocan en sus vértices. Es decir, que estamos excluyendo cosas como esta. Vale, es un cuadrilátero, sin más, una cuaterna de puntos ordenada donde esto no pase, o sea, algo así. Y luego un paralelogramo es un cuadrilátero donde además se da donde además se cumple que el medio de AC es igual al medio de BD. Es decir, caracterizamos el paralelogramo por la propiedad esta conocida de que sus diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, cojo los dos vértices opuestos, el A y el C, a su punto medio por aquí, cojo los vértices opuestos B y D, y el punto medio de B y D y de A y C es el mismo, es donde se corta. ¿Vale? Entonces, así se define el paralelogramo. Inmediatamente se cumple que si cogemos la media vuelta de centro M, de centro, este punto de corte de las diagonales, se va a cumplir que esta media vuelta convierte el vértice opuesto en su opuesto. Es decir, convierte el A en el C en el A, el B en el D y el D en el B. Y por tanto, podemos decir que esta media vuelta es una simetría del paralelogramo. El otro día hablamos de las simetrías con los triángulos, pues hoy vamos a hablar de ellas en los cuadriláteros. Una simetría es una figura que es una transformación, perdón, que deja la figura invariante. Es decir, me cambia los vértices de sitio y, por ejemplo, este lado AB, lógicamente, si el A se convierte en el C y el B se convierte en el D, pues el segmento AB se convierte en el segmento DC. Pero al final la figura entera se queda invariante. Lo que cambia de lugar son los puntos. Entonces, esto es una simetría. Y sigma sub m, es decir, la media vuelta de centro m, siempre va a ser una simetría de los paralelogramos. Y dicho esto, pues claro, como esto es una simetría y acabo de decir que convierte el lado AB en el lado DC y por lo mismo me va a convertir también DC en AB y luego a su vez los otros dos lados opuestos también, el lado BC lo convertirá en el lado AD y el AD en el lado BC. Entonces, como esto es una isometría, pues las distancias se conservan. Por tanto, podemos decir dos cosas, que los lados opuestos son congruentes y que además, como se cumplía que las medias vueltas envían rectas a rectas paralelas, es decir, que una recta es paralela a su imagen por la reflexión, entonces los lados opuestos serán además paralelos.
Que es lo que da nombre a la figura, paralelogramo, porque los lados son paralelos. Bueno, pues estas son las propiedades más típicas del paralelogramo. Hay más y algunas de ellas aparecen en ejercicios o incluso, por ejemplo, en las PEC y en exámenes de años anteriores a veces aparecen ejercicios sobre paralelogramos. De hecho, creo que la PEC del año pasado fue justo de paralelogramos y se demostraba alguna cosilla más usando precisamente esto de la simetría. Había que utilizar esto, de que la media vuelta de centro M es simetría. Creo recordar, ¿eh? Tengo que mirar para el próximo día, seguramente. Bueno, pues nada, hasta aquí paralelogramos. Esto tiene interés y se introduce en este momento porque se va a utilizar para demostrar el teorema de Tales, que es el teorema verdaderamente importante. Pero también tiene interés por sí mismo. Ahora esta es una figura súper común en geometría y va a aparecernos en ejercicios muchas veces. Bueno, de momento vamos a hacer sí, unos nuevos ejercicios fáciles de paralelogramos para aplicar esto sin mezclar y luego ya seguimos con Tales. Entonces, a ver, empiezo por el ejercicio 1. Son facilitos, pero bueno, está bien hacerlos porque en realidad son como ejercicios que son un poco del nivel que se pide en algunos exámenes. O sea, los exámenes a veces son difíciles, pero a veces son ejercicios como este y hay que saber redactarlos bien. Por eso los voy a hacer, así insistimos, como os digo siempre, en la manera de plantear un ejercicio, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, además, está bien porque definimos una figura nueva. Nos dicen que el rombo es un paralelogramo con los 4 lados congruentes. Es decir, no solamente tiene los lados congruentes 2 a 2, los opuestos, sino que aquí son todos congruentes. Es decir, será una figura, pues más o menos así. Es que es un paralelogramo, si lo giro un poco a la derecha, quedaría tumbado, como el que tengo dibujado arriba, solo que en este caso todos los lados miden lo mismo. A ver, lo voy a poner nombres. Entonces, me piden lo primero, demostrar que un rombo tiene reflexiones que son simetrías. Es decir, esto tendrá como simetría, para empezar, la media vuelta del centro M, porque es un paralelogramo, pero además vamos a demostrar que tiene dos reflexiones que son simetrías. ¿Qué dos reflexiones? Pues hombre, aquí uno intuitivamente lo ve enseguida, que las reflexiones van a ser las que tienen por eje las diagonales. ¿Vale? Entonces, esto lo veo yo a ojo y ahora digo, vale, pues voy a demostrar que efectivamente las reflexiones de eje BD y AC son simétricas. Y ahora me pongo a demostrarlo. Pero hay un primer momento de intuitivamente ver qué es lo que quiero hacer. Hay ejercicios que no, hay ejercicios que a lo mejor te piden demostrar no sé qué y dices, bueno, pues no sé, pues voy a empezar a aplicar teoremas y a ver qué voy sacando. Eso es una manera, pero a veces sí que uno intuitivamente ve a dónde quiere llegar y con ello se pone a trabajar. Eso lo va a hacer en este caso. Entonces, para empezar, pues aplicamos el único dato que tenemos, que es que los lados son congruentes. Si los lados son congruentes, pues tenemos que, por ejemplo, AD es igual a DC. Y si esto se cumple, eso quiere decir que D pertenece a la mediatriz del segmento AC. Y por lo mismo, AB es igual a BC, por lo tanto, el punto B pertenece a la mediatriz del segmento AC. ¿Vale? Y entonces, como B y D al final son dos puntos de la recta esta ortogonal a AC y que la corta por su punto medio, es decir, al final la recta ABD es la recta que es la mediatriz de AC. ¿Vale? Pues entonces podemos decir que la recta que pasa por B y D es ortogonal a la recta que pasa por AC. Entonces acabamos de establecer con esto que
esto es un ángulo recto, o sea que las diagonales del rombo se cortan en su punto, se cortan en su momento, son ortogonales, que es una de las propiedades típicas del rombo, que tiene diagonales ortogonales. Esto lo acabamos de demostrar ahora así, básicamente a partir de la caracterización de la mediatriz. Pues con esto ya sabemos, por ejemplo, pues por aquel teorema del tema 2 que relacionaba ortogonalidad y reflexión, pues que la recta AC, si la reflejamos por la recta BD, pues se queda invariante. ¿Recordáis? Una recta, si es ortogonal a otra, esto equivalía a que la imagen de una por la reflexión que tiene por eje la otra es ella misma. Esto era el teorema, me parece, 226. Esto ya lo sabemos, lo podemos aplicar aquí. Pero vamos, como lo que a mí me interesa aquí es decir que esto es una simetría, pues quiero demostrar que los vértices intercambian. Entonces, si yo ahora cojo la reflexión, la reflexión central, la media vuelta de centro M, y cojo el punto A, evidentemente me lo convierte en el C en el A. Perdón. Ahora, a ver. Esto es verdad, pero además puedo decir que como ya sé que... Eso, a ver. Como... Perdón, que no tengo mi tableta y esta tableta me cuesta un poco porque no tiene botón de borrar. A ver, decía, lo que me interesa a mí es demostrar que la reflexión que tiene por eje la recta BD me transforma, por ejemplo, el punto A en el punto C. Si consigo eso, pues y que el C en el punto A, como B y D se van a quedar fijos, pues ya lo tengo, ¿vale? Entonces, la imagen de este punto A por esta reflexión, pues será un punto que esté en la recta ortogonal a la recta BD y a la misma distancia. Entonces, como AM es igual a MC, esto es porque es un paralelogramo, y además acabamos de decir que las rectas son ortogonales, pues automáticamente esto implica que el punto imagen de A por esta reflexión es el C. Es un punto que está en la ortogonal y a la misma distancia, pues el C. No queda otra, ¿vale? Y luego, a la inversa es lo mismo, o sea, por lo mismo, la imagen de C es el punto A. Y luego, a su vez, la imagen de el punto B es el propio punto B porque pertenece al eje de la reflexión y la imagen del punto D, la imagen del punto D es el punto D porque pertenece al eje de la reflexión. Entonces, ya tenemos que la imagen de los 4 vértices del rombo y vemos que los 4 vértices del rombo caen sobre 4 vértices del rombo. Por tanto, la figura se queda invariante y por tanto, sigma RBD es simetría. Ya lo hemos demostrado. Punto a punto hemos demostrado que cada uno de los vértices del rombo cae sobre otro vértice del rombo. Y por supuesto, como las isometrías conservan los segmentos, pues los lados van a caer también sobre los lados. Vale, pues de igual modo, igualmente, demostramos que la simetría que tiene por eje la recta que pasa por A y por C también es simetría. Y ya está. Con lo cual el rombo es un paralelogramo que tiene no solamente la media vuelta, sino además 2 reflexiones también como simetrías. Y luego, el ejercicio me pregunta además que si hay algún si hay algún rombo que tenga simetrías adicionales. O sea, me pregunta si existen rombos
con más simetrías. Entonces, la pregunta esta en realidad lo que me está llevando es a encontrar el cuadrado, ¿vale? Porque para que aquí haya más simetrías en el rombo, pues claro, en realidad yo aquí no veo ningún eje más. O sea, ¿cómo voy a buscarme yo aquí? Si lo giro, no va a cuadrar, salvo que lo gire en 60 grados, que eso ya lo sabemos, es la media vuelta. Y si lo giro es que no hay más, es imposible que cuadre. Y más ejes de reflexión, pues tampoco, cualquier eje que corte por aquí, pues es que no va a dar. O sea, si yo intento coger un rombo y reflejarlo, por ejemplo, por aquí, pues es que este punto me va a caer aquí y este punto me va a caer fuera, por lo cual ya veo que esto no es un eje. O sea, no hay más ejes en un rombo cualquiera, pero si cojo el rombo y le hago que tenga alguna simetría más, pues sí me va a salir. Pero si cojo un rombo donde evidentemente los 4 lados son iguales, pero además los lados forman ángulos rectos. Si hacemos esto, entonces ahora sí que aparecen simetrías. Esto evidentemente es un cuadrado, estás acostumbrados a verlo así seguramente, pero esto mismo, un cuadrado es un tipo de rombo. Entonces aquí se sigue cumpliendo que las diagonales son ejes de simetría, o aquí son ejes de simetría, pero además aparecen dos ejes de simetría más, dos ejes de reflexión, me refiero, que son estos, de las mediatrices de los lados son también ejes de reflexiones que son simetrías. Pues ahora ya no solo tengo dos reflexiones, sino que tengo 4 reflexiones en el cuadrado que son simetría. Y además, las rotaciones también son simetrías. Si giro el cuadrado 90 grados, pues lógicamente obtengo el mismo cuadrado. Entonces hay 3 rotaciones que son simetrías. La rotación de 90 grados, la de 160 grados, que es la media vuelta, y la de 270 grados. La de 360 grados es la identidad, que completa el grupo de simetría de la figura. Tenemos en un cuadrado de rotaciones, 4 reflexiones y la identidad, que siempre está, que forma el grupo de simetría. Bueno, pues esto ya es una propiedad que podéis utilizar. Cuando veáis una figura, si está dando un cuadrado, recordad que ya se puede utilizar que, por ejemplo, que una mediatriz es una reflexión con todo lo que ello implica. Es una reflexión que es una simetría, todo lo que ello implica. Vale, pues esto ya está. Vamos con el siguiente ejercicio, el 2. Subo un poco, pues si alguien quiere ver algo. Escribo. Vale, en este ejercicio me dan un paralelogramo ABCD. Ahora hay un ruido un poco molesto. No sé si es el micrófono de alguien. Sí, es el micrófono de Julio. Denunciar. Ahora sí. Venga, a ver. Paralelogramo. Y me preguntan qué tipo de isometría es sigma sub D compuesta con sigma sub C, sigma sub B, sigma sub A. Pues aquí primero me hago una figura a ver qué pasa. ABCD. Aquí muy importante el orden. O sea, si pone ABCD, tienen que ir los vértices en este orden, tienen que ir seguidos. A, B, C, D. Lo que no podría hacer es poner, por ejemplo, así, evidentemente. Está mal. Esto ya es otra. Si yo defino el paralelogramo así y tengo los puntos así dispuestos, yo los tengo que unir en orden. A, B, C, D. Estaría pintando esto, que esto no es un cuadrilátero tal como nos hemos definido. Lo digo en general, por si acaso en un ejercicio no te dan la figura, asegurados de pintarla bien, claro. Bueno, borro esto.
Eso sí, claro, podéis empezar como queráis e incluso el sentido de los puntos también daría igual. Hasta ahora no hemos definido para nada el sentido de una figura. Podrías pintar A, B, C, D en sentido horario, en vez de antihorario, como lo he dicho yo. Lo que no puedes hacer es saltarte y desordenarlo. Perdón, que el otro día me llegó un correo además que decía que, claro, cuando alguien pregunta algo en la clase no se oye en el Teams. Preguntaba el compañero si se puede empezar, pues acaso no se ha entendido, en otro vértice. Eso sí, por supuesto. Estaba que se puede empezar como quieras, así, así también, esto es lo mismo. Y en el sentido que quieras. Vale, pues a ver, aquí si me pongo yo un poco así a ojo a ver qué pasa con esta isometría, pues imaginad que yo cojo y voy a aplicársela al punto A ver qué sale. Porque yo así a priori no lo veo, ¿no? Pues aplico al punto A. A ver, sigma sub A de A es A, porque es la media vuelta de centro A. Vale, fijo. Luego, sigma sub B de A, pues me llevaría el punto A aquí, a la misma distancia, en esta misma recta. Luego, sigma sub este punto, por la media vuelta de C, centro C, lo llevaría por aquí. Y luego, por la media vuelta de centro D, pues parecería que me lo devuelve al A. ¿Vale? Entonces, si hago esto con otros puntos, vais a ver que siempre devuelves al principio, con lo cual uno puede conjeturar que esto es la identidad. Si lo aplico al B, pues tiene más clic. Y de hecho queda una figura joder, que recuerda un poco al teorema de Tales, ¿no? Tienes aquí rectas paralelas, esto parece un triángulo, esto que he pintado en rojo. Entonces, pues, dan ganas de meterse por ahí, pero en realidad yo creo que es más fácil retrotraernos a las propiedades de las isometrías. Para eso las vimos. Entonces, lo que voy a hacer es recordar qué pasaba cuando yo componía dos medias vueltas. Esto lo vimos en su día. De hecho, esto es el teorema, que no lo he mirado antes, es el teorema del tema 3, teorema 23. Este teorema me garantiza que cuando yo compongo dos medias vueltas, obtengo una traslación. De hecho, antes ya en el tema 3, al principio del tema 3, vimos en un ejercicio que la traslación se podía descomponer como medias vueltas. Y eso lo estuvimos trabajando bastante. Y luego, además, el libro te garantiza que también a la inversa es verdad, que si compones dos medias vueltas, obtienes una traslación. La figura siempre es la misma, al final, para demostrar esto, coges los dos centros de las medias vueltas, es una recta que pasa por ellas, coges rectas por aquí para descomponer las medias vueltas. Vale, creo que ha entrado alguien en la reunión, voy a decirle a varios. Ya está. Bueno, a lo que voy. Lo que sale al final es que la composición de dos medias vueltas de centros A y B es una traslación que justamente está en la dirección de la recta R, de la recta que une a los centros de las medias vueltas. ¿Vale? Y además me va a interesar saber, digamos, ahora que hayamos visto vectores, de cuánto es la traslación. ¿Vale? Yo sé que si compongo las medias vueltas de centro A y B, obtengo una traslación. Esa traslación además es paralela a la recta R, ¿vale? Va en esta dirección. Y además quiero saber de cuánto es la traslación, cuál es su vector asociado. Entonces, si aplico, por ejemplo, como el vector asociado es único, por encontrar un punto y su imagen, ya me vale, ya tengo la traslación caracterizada. Entonces, si yo aplicara esa traslación al punto B, por ejemplo, pues sigma sub B de B es B, y luego sigma sub A de B, y será un punto por aquí. Y esto será sigma sub A de sigma sub B de B. O tau de B. Lo mismo. Entonces, esto me demuestra que el vector de esa traslación es este. Es el vector 2
BA. ¿Lo veis? Y esto me vale con hacerlo para un punto. Como sé que es una traslación, eso lo sé, pues para encontrar cuál es el vector, ya está. Es este. Si lo hubiera hecho con el punto A, no habría dado igual. La imagen de A por la reflexión de centro B estaría aquí, y luego la imagen de este punto por la reflexión de centro A estaría aquí, y al final habría hecho este viaje. Que me habría dado igual. ¿Veis? Vale, pues ya sabiendo esto, es decir, en el tema 3 insistimos sobre todo en cómo se podía descomponer la traslación, en cómo al componer trae una traslación, para hacer un poco de álgebra de isometrías. Y ahora en este ejercicio nos interesa un poco más concretamente ver cuál es exactamente el vector de la traslación que resulta de hacer la composición. Nos pasa un poco como el otro día en el ejercicio que hice al final de la última clase, me parece, que descomponíamos rotaciones y no solamente me interesaba que se pudiera hacer la descomposición, sino que además me interesaba saber cuál era el ángulo de esa descomposición. Lo estuvimos viendo, cómo sería el ángulo y tal. Pues aquí es un poco lo mismo, estamos ya precisando un poco más la naturaleza de esa descomposición, pero aquí es mucho más fácil, aquí se ve muy claro. ¿Vale? Bueno, pues ahora me meto aquí a hacer la descomposición la composición que me piden. Resulta que si yo compongo sigma D con sigma C, obtengo una traslación. ¿Y cuál es el vector de esa traslación? Pues va a ser el vector 2 por C por D. Y esto lo sé, pues bueno, porque es igual. Si compongo la A con la B y me sale el vector BA, pues aquí compongo la C con la D, perdón, la D con la C, me sale el vector CD, multiplicado por 2. Y ahora si compongo las dos líneas vueltas B y A, me sale una traslación de vector 2AB. ¿Y por qué me interesa el vector? Pues porque, a ver, yo lo que quiero saber es cuando compongo las cuatro, ¿qué ocurre? Entonces, al componer sigma D con sigma C, con sigma B y con sigma A, obtengo dos traslaciones y ahora yo necesito saber qué pasa cuando yo compongo dos traslaciones. Entonces, el resultado de componer dos traslaciones es otra traslación o la identidad. ¿Y cómo demuestro yo que esto es la identidad? Que es lo que a mí me da la impresión de que esto va a ser. Pues claro, me doy cuenta de que en realidad al componer la sigma D con la sigma C y la sigma B con la sigma A, las dos traslaciones que obtengo son inversas. ¿Y por qué son inversas? Pues porque sus vectores son opuestos. ¿Por qué? Pues claro, porque el AB y el CD en realidad son opuestos. Y esto lo sabemos porque esto es un paralelogramo. Entonces, ahora digo que como ABC es un paralelogramo, AB es igual a CD, o sea, los lados son congruentes, además las rectas son paralelas. Ahí. Y por tanto, pues el vector AB es el opuesto del vector DC. Y por tanto, la traslación que tiene por vector 2CD es la inversa de la traslación que tiene por vector 2AB. ¿Vale? Así que al final, eso significa que componer estas cuatro medias vueltas te da dos traslaciones que son inversas y por tanto esto es la identidad. Así que un pequeño ejercicio de repaso de las isometrías, que como veis siempre reaparece. Lo cual es muy normal, porque claro, como nuestro planteamiento de la asignatura se basa en las isometrías, pues en cualquier figura, por mucho que tú tengas teoremas como Tales, Pitágoras y tal, siempre va a haber una figura donde si no puedes aplicar directamente uno de nuestros teoremas, al final tienes que acudir a las isometrías para moverte, porque no tienes otra forma, digamos, de pelearte con las figuras. Vale, siguiente ejercicio, el 7, también muy facilillo.
Aquí me preguntan si es correcta la definición de paralelogramo siguiente. Y dice cuadrilátero con dos de sus lados paralelos y los otros dos de misma longitud. Un cuadrilátero con dos lados paralelos y los otros dos con misma longitud, me preguntan si es un paralelogramo. Si puedo yo definir un paralelogramo así. Entonces, la respuesta es no, y de hecho, de lo que me están hablando aquí, en cuanto a mí me hablan de una figura con dos lados paralelos, bueno, de un cuadrilátero con dos lados paralelos, y en principio no iguales, pues está hablando de un trapecio. Esto sería un trapecio cualquiera. Dos lados paralelos y el resto como sea, da igual. Como aquí además me añaden que los otros dos sean iguales, lo que me están diciendo es que es un trapecio isósceles. Lado paralelo, y para que este sea igual a este, pues así, me queda una figura simétrica. Y esto evidentemente no es un paralelogramo, se llama trapecio, y además es un trapecio isósceles. En el libro lo construyen cogiendo dos rectas paralelas, R y S, coges otra recta por aquí que no sea ortogonal, vamos a llamarla T, y T no es ortogonal a R ni a S, y corta a R en A y a S en B. Una recta que pasa por AB y que corta de esta manera. Si ahora cogemos otra recta cualquiera ortogonal a R y a S y aplicamos la reflexión de eje L, cogiendo esta recta ortogonal aplicamos una reflexión, llamo a D a la imagen del punto A por la reflexión, llamo C a la imagen del punto B por la reflexión y ya está. Y ya tengo otra. Estaría el D para esto y aquí estaría el C. Es igual a esto. Y esta figura, lógicamente, pues cumple con lo que hemos dicho. Sus lados son paralelos y luego el lado AB mide lo mismo que el lado CD porque los hemos construido a partir de la isometría que conserva la distancia. Así que esa sería una forma de construir la figura. Pero bueno, lo importante es que lo visualicéis, que la definición no está. Sí, si quisieras construir un paralelogramo, de esa misma manera, puedes coger dos rectas paralelas, R y S, cortar con una recta cualquiera. Si coges una recta ortogonal, das un rectángulo, lógicamente. Si coges una cualquiera, pues no. Hacemos así. Y ahora, si aplicamos una traslación paralela a la dirección de R y de S, pues obtendrás aquí el punto D y aquí el punto C. Entonces, AD y BC miden lo mismo porque se han generado con la misma traslación. AB y CD miden lo mismo porque la traslación es una isometría que conserva la distancia AB. Entonces, AB se conserva en la distancia de C. Y luego, además, AD es paralelo a BC, por función de las rectas R y S, y AB es paralelo a CD porque la traslación envía rectas a rectas paralelas, que es una propiedad que también hemos visto. O sea, que con esto queda construido perfectamente. Este tipo de construcciones vienen muy bien. Algunos ejercicios te conviene hacerlas y así es una forma de manejar la figura y hacer aparecer elementos que tengas controlados, con propiedades, con igualdades y demás. Bueno, pasamos a tales ya. Ya hemos hablado un rato de cuadriláteros, pasamos a tales. Teorema de tales. Pues el teorema de tales se aplica en un triángulo, sea el triángulo que llamamos P, A y B. Cogemos un punto A' dentro del segmento AP y un punto
B' dentro del segmento BP. Voy a hacer un dibujillo. ¿Sí? Por ejemplo, este es el P, el A y el B. Pues el A' estará por aquí y el B' estará por aquí. Ahí me falta decir, evidentemente, tales que los A' y B' los cojo tales que la recta que pasa por ellos es paralela a la recta AB. O sea que cojo aquí dos puntos dentro de estos lados del triángulo, de tal manera que esta recta y el lado AB del triángulo son paralelos. ¿Vale? Y entonces, si esto se cumple, si tengo esta configuración, puedo asegurar que PA' entre PA es igual a PB' entre PB. Y eso es el teorema de Tales. Es una formulación de varias posibles, ahora os contaré más al respecto. Entonces, importante de esto, bueno, pues muchas cosas. A ver, vamos por partes. Esto es lo que llamamos el teorema de Tales. El recíproco del teorema de Tales, que en esta asignatura aparece en el tema 7, porque para demostrarlo hacemos uso de las homotecias, que son otro tipo de transformación, no isométrica. Es un tipo de transformación que vamos a introducir dentro de un par de clases, y ahí aparece el recíproco. Pero el recíproco es una cosa en realidad que también es muy sencilla, que se puede enunciar. Entonces lo voy a hacer para que veáis la diferencia. El recíproco, o sea, si en el teorema original partimos de una condición de paralelismo y obtenemos una condición métrica, una condición que tiene que ver con las longitudes de los lados, en el recíproco tenemos lo contrario. Si tenemos dos triángulos que pueden estar separados o pueden estar juntos, como aquí, eso da un poco igual. Porque ya introduciremos la noción de semejanza de triángulos, y es que es muy potente y nos permitirá trabajar con triángulos de cualquier manera. Pero bueno, por enunciarlo de manera similar aquí, el recíproco lo que diría, lo adelanto ya, es que si tenemos dos triángulos así, importa que básicamente, si tengo los triángulos separados, que este ángulo P sea el mismo en los dos, ¿vale? Me daría igual que el triángulo AB' estuviera aquí, pero me importa que este ángulo P sea el mismo. Entonces, si se cumple que PA' entre PA es igual a PB' entre PB, a veces se suele escribir esto como si PA' es igual a K por PA y PB' es igual a K por PB. Entonces K es una especie de razón de proporcionalidad entre los triángulos. Pero esto es lo mismo. Si yo paso el PA dividiendo, me queda que PA' es igual a K y que PB' entre PB es igual a K. Como son igual a K, los dos son igual. Por lo cual esto es equivalente a esto. Vale, pues si se cumple a esto, entonces puedo asegurar que la recta A'B' es paralela a la recta que pasa por A. Es que es exactamente lo inverso, ¿vale? Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque luego esto sí que da confusión en los exámenes, que a veces no se sabe si estamos aplicando una cosa o la inversa. Pues hay que tener claro de dónde partes y a dónde quieres llegar. Ahora haremos un ejercicio donde aplicamos tales y vamos a ver claramente que partimos de la condición métrica y solo a partir de ella hallamos lo del paralelismo. Perdón, al revés, partimos del paralelismo y llegamos a la condición métrica, que es el caso del teorema original. El teorema recíproco es al revés y buscar un ejercicio para que veáis la diferencia para otro día. Bueno, esto ya digo, aparece en el tema 7. ¿eh? De momento no aparece en el libro, no lo busquéis porque está en el tema 7. Bueno, siguiente cosa importante. A ver, la demostración del teorema este es muy larga, no voy ni a comentarla casi. Evidentemente no es imprescindible para entender la asignatura, la podéis leer, no se entiende del todo mal, pero es muy larga y es un trabajo leérsela, ¿no? O sea que cada uno como veáis. Hace uso básicamente de las propiedades de los paralelogramos, que por eso los hemos definido antes, porque lo que hace es construirse una figura con muchos paralelogramos pequeñitos que van llenando una especie de paralelogramo gigante donde está contenido el triángulo, y luego hace uso de las propiedades de las isometrías, en particular de las medias vueltas, para que como veis al final todo vuelve siempre a lo mismo. Bueno, es interesante también, bueno, esto lo digo respecto a la demostración. Luego al final del tema lo comento. Más importante, nos interesa más, es un corolario que se enuncia inmediatamente después del teorema que dice, además, que hay una segunda igualdad, que es que A', B' también es igual a estas otras dos razones.
A' B' entre AB es también igual a esto. Entonces, esto no se enuncia como parte del teorema porque en realidad esto se demuestra a partir del propio teorema. O sea, inicialmente demuestras la primera igualdad, la que hay encuadrado en azul, y luego ya a partir del propio teorema de Tales, ya tomándolo como resultado, demuestras esta otra igualdad. La demostración tiene que ver, este corolario, esto que dibuja en verde, con coger la traslación que me lleva el punto B' al punto B, esa traslación me lleva el A' por aquí. Y entonces al final me queda otra figura así, entonces aplico Tales, pero cogiendo como el vértice del triángulo el A en vez del P y demuestro lo mismo. Creo que era así. Vale, el punto A' viene aquí y el punto P viene aquí y aplico Tales. Sí, al final aplica Tales cogiendo el vértice B, perdón, el vértice B o el vértice del triángulo y aplica este cociente, este entre este y luego lo convierte. Y así se llega a demostrar esto que he puesto aquí. Bueno, no me meto en ello, pero esto depende. Lo comentaré un poco más ahora en otro ejercicio, que se va a ver un poco mejor. Bueno, entonces el teorema de Tales al final no se lo aprende completo con las dos igualdades, ¿vale? Y al final todo el mundo entiende que Tales es todo esto y ya está. Pero bueno, lo comento para que veáis el orden en el que se pone esto en el libro. Y otra cosa más que quería comentar es que a lo mejor alguno está un poco extrañado porque no le sonaba Tales en esta forma, y es normal, porque es muy habitual expresar Tales de otras maneras. De hecho, en los libros de texto de secundaria es muy habitual que Tales se exprese tomando dos rectas cualesquiera, tomando una serie de rectas paralelas, que sean, y entonces es habitual expresar Tales así, como que los cocientes AB entre A'B' son iguales al B' en C' entre B, perdón, al BC entre B'C' y así. Es decir, que estos segmentos de aquí, divididos por el segmento opuesto, este cociente, pues siempre es igual. Y esto es básicamente otra forma de expresar Tales, hasta el punto de que a veces lo llaman así también en otros libros. Bueno, pues la equivalencia entre uno y otro es muy fácil de demostrar. Creo que el ejercicio 9 justamente te pide que hagas esto. Como está corregido en el libro, tampoco lo voy a hacer, pero sí que en el vídeo del año pasado lo empecé a hacer un poquito, creo, indiqué cómo se hacía. Es muy fácil, básicamente es coger en la figura original, si tenéis esto, o sea, PA' entre PA, PA' entre PA igual a PB' entre PB, es básicamente hacer cálculos por las fracciones. O sea, coges el lado PA y lo divides entre PA' más A'A. Y el lado PB lo mismo, PB' y luego el PB lo divides, PB' más B'B. Invierte las fracciones para que te quede la suma en el numerador y no en el denominador. Entonces ya puedes separar la fracción en una suma de dos fracciones, se te simplifica y así. Y es una cosa de cálculo con fracciones sencillo. Está corregido en el libro como ejercicio 9 y al final se llega
a la otra formulación que os acabo de comentar aquí. A esta. Así que, nada, equivalente a las formulaciones. Aunque la verdad es que por los ejercicios que yo he visto, al menos en la asignatura, por la manera en que se suelen preguntar las cosas, casi siempre aparece la formulación de la que hemos visto como formulación original. Pero bueno, está bien saber también esto. Que nos queda media hora, ¿no? Sí, vale, bien. Bueno, pues alguien anda despistado, os comento ya que es muy fácil, el ejercicio 5.3, que es el tipo de ejercicio de secundaria, en realidad. Pero me va a servir para comentar la demostración esa que os decía antes. En este ejercicio me dicen, supongamos que los rayos solares son paralelos y entonces supongamos que la sombra al sol de un individuo que mide 1,80 metros, el individuo mide 1,80 metros y su sombra, S, mide 20 veces menos que la sombra de un edificio. Aquí tengo un edificio, la otra sombra también, y la sombra del edificio es 20 veces la del señor, la del individuo. Entonces, aquí aplico tales directamente. O sea, fijaos que lo que podría hacer, para hacerlo como más formal, es decir, venga, hago una traslación que me traslade este punto P al punto este P'. Y como los rayos del sol, que los voy a poner en naranja, como estas rayas, estas rectas son paralelas, pues lógicamente este triángulo del individuo me cae dentro del otro triángulo y estamos en posición de tales, ¿vale? Pero fijaos que también podría llevarme el triángulo de la persona, trasladarlo de manera que la persona me quede aquí y el triángulo me quedaría aquí. Entonces, a lo que voy con esto, ¿vale? Con esto voy a lo siguiente. A ver, en el caso del triángulo este de arriba, diríamos, esto mide S, esto mide 1,80 y la altura del edificio, que es lo que quiero averiguar, es H. Entonces, diríamos, vale, pues cogiendo este vértice a partir del cual mido las cosas, pues diríamos que S entre 20S es igual a 1,80 entre H. Evidentemente, no me hace falta conocer exactamente la sombra del individuo, bueno, sabiendo que hay una relación entre las sombras, las S se cancelan y me queda que H es igual a 1,8 por 20. Y en esta configuración de aquí, aquí estamos en la de arriba, estamos utilizando tales en su forma original y aquí estamos utilizando tales con el corolario. Estamos cogiendo, veis, en la longitud del segmento este de en medio y la de la base del triángulo. Perdón, la que sería la H aquí. Entonces, esto ya es el corolario, no es el tales original. Es decir, estamos utilizando la primera igualdad con la configuración de arriba y la segunda igualdad en la configuración de abajo. ¿Veis? Y da lo mismo, ¿eh? Al final esto, si aplico tales, pues queda lo mismo, evidentemente. Solo que aquí, en los triángulos de arriba, estoy aplicándolo, pensándolo con la primera igualdad, aquí con la segunda. Y esto lo digo para que veáis que en realidad la diferencia de una a otra no es más que hacer una traslación. Coger el triangulito este que formaba la persona esta de aquí con su sombra y trasladarla y llevarla aquí. Y entonces el teorema de Tales en una forma se me convierte en la otra. O sea, no me hago la demostración del libro, que es un poco más larga, pero bueno, aquí tenéis una intuición muy clara de que se basa en la idea de traslación, el corolario este de Tales. Por eso es válido. Venga, pues ya está este ejercicio y voy a hacer el ejercicio de uno que hicimos en una clase anterior, que es del examen de mayo del 2017, el ejercicio 2. Este. Bueno, lo tengo aquí escrito, no voy a leer todo, me centro solamente en lo que nos importa.
A ver, este ejercicio lo hicimos ya y lo hicimos por isometrías, pero comenté en su día que se podía hacer por tales. Y lo vamos a hacer por tales ahora para que veáis cómo se hace, así hacemos una aplicación de tales. Este ejercicio partía de definir, bueno, voy a escribir el título aunque sea, es el ejercicio 2 de mayo del 17. Y hacemos solamente el apartado A, que es el que me interesa ahora. El B ya están hechos los dos. Vamos a acelerar otra vez para hacerlo por tales. Aquí partimos de una isometría H, que es básicamente una reflexión con deslizamiento, es decir, una composición de tau, una traslación por una reflexión. Y entonces tenemos que probar que el punto medio de P y de su imagen por esta reflexión con deslizamiento pertenece a la recta R, es decir, al eje de la reflexión. Entonces, me hago una figura, lo primero, punto P por aquí, y entonces si aplico esta transformación, pues me queda la imagen de P por la reflexión de eje R para aquí, esto es sigma de P, y luego al aplicar la traslación, pues vendríamos aquí, y esto será H de P. Por cierto que ya hay que distinguir dos casos, evidentemente. Esta figura solamente vale si P no pertenece a la recta. Si P pertenece a la recta R, entonces esto es más fácil, ya lo dijimos, porque entonces sigma sub R de P es el propio punto P, es decir, si P está en la recta, su imagen por la reflexión es el propio punto P, P es fijo por la reflexión, lógicamente, y entonces el tau de P también pertenece a la recta, porque la aproximación tau es paralela a la recta. Y entonces es evidente que el punto medio está también en la recta, porque todo el segmento está contenido en la recta. O sea que en este caso, hay que decirlo, ya lo vimos en su día, me lo quito. Y ahora el caso interesante es el caso en el que P no pertenece a la recta. Vale, entonces, sí, vamos a llamar a esta recta, R', a la recta que pasa por el sigma sub R de P y por el H de P. Pues nuestra notación sería así, la recta que pasa por sigma sub R de P y por H de P, la llamo R'. Entonces, esta recta R', lo primero que me tengo que dar cuenta es que es muy intuitivo, es que es paralela a la recta R. ¿Y por qué? Pues porque H de P es la imagen por tau de sigma de P. ¿Vale? Entonces, como la traslación tau es paralela a la recta R, pues esta recta que pasa por el punto sigma de P y por su imagen también será paralela. Entonces, esto implica que la recta que pasa por estos dos puntos sea paralela a R, entendiendo que, lógicamente, tau es paralela a R. Pues esto es lo primero. Esto ya me garantiza que tengo aquí paralelismo, por lo cual ya me voy acercando a tales. Yo cuando os dije, cuando hicimos el ejercicio el otro día, os dije, esto para mí está gritando que uses tales, porque este paralelismo se ve muy claro. Entonces ya tienes enseguida un triángulo. El P, el H de P y el sigma de P forman un triángulo y encima hay una recta por aquí en medio que es paralela. Luego eso te está pidiendo tales. Pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Entonces ya tenemos establecido el paralelismo. Además, a este punto de aquí lo voy a llamar, bueno, mejor dicho. Voy a demostrar primero que este punto de aquí efectivamente existe. Tenemos por un lado que P y su imagen pertenecen a semiplanos distintos. Y esto es porque sabemos que la reflexión invierte los semiplanos, con lo cual si P está en un semiplano, su imagen por sigma sub R estará en el otro. Y además
sigma sub R de P y H de P están en el mismo semiplano, que sabemos que la traslación conserva los semiplanos. Y así la diferenciamos de la reflexión con deslizamiento. Entonces, esto garantiza que P queda en un semiplano y los otros dos puntos quedan en el otro. Y entonces puedo garantizar que efectivamente los segmentos P y sigma de P corta R y P y H de P corta R. El segmento P sigma sub R de P corta a R en A y el segmento P H de P corta a R en B. Los puntos A y B los llamo yo así porque quiero. Es como queráis. A y B. Entonces, que no produzca confusión. Este punto B yo sé que pertenece a R porque lo he definido como la intersección. Lo que no sé es que este punto B sea el punto medio del segmento P H de P. Entonces, lo que voy a demostrar es que justamente P es el punto B es el punto medio. Pero he empezado primero demostrando que B es la intersección, vamos, definiéndolo, que es la intersección de R con el lado PH de P. Entonces, ahora, pues, aplico tales. Ya puedo aplicar tales. Tengo un triángulo, tengo dos rectas que se cortan, ya está. Aplico tales. El teorema de tales, que lo puedo aplicar porque tengo un triángulo donde la base y este lado y este segmento intermedio son paralelos, tendré que PA entre P sigma de P es igual a PB entre P H de P. Si puedo subir un poquitín, que se vea la figura a la vez que las... Sí, más o menos. ¿Vale? PA entre P sigma de P es igual a PB entre H de P. Y ahora me falta decir cuánto vale esto. Claro, mi idea es que el punto B va a ser el punto medio, pero ¿cómo lo demuestro? Pues claro, porque yo sé que el punto A sí que es el punto medio. ¿Vale? Como A es el medio de P sigma de P, entonces PA entre P sigma de P vale un medio. ¿Vale? Y por tanto, pues PB entre P H de P vale un medio. Y de aquí os saco que B es el punto medio. Que es lo que queremos demostrar. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues mucho cuidado con cómo se redacta esto. Es fácil, pero no hay que liarse. Procurad hacerlo otra vez vosotros mañana y a ver si os sale bien. Ahora que sabéis cuál es la idea, procurad hacerlo y a ver si la redacción os queda bien. Sin ninguna cosa ilógica y sin ningún salto y sin ninguna cosa en desorden. ¿eh? Que cada paso tenga sentido en lo anterior y que nunca se dé un salto que no puede. Bueno, a ver, más. Bueno, el tema sigue con algo importante, pero conocido por todos, que es la trigonometría. Entonces se define razones trigonométricas. Un detallito teórico aquí es que las razones trigonométricas para un ángulo P, si esto lo llamamos P, A y B, pues claro, el seno de P, el seno del ángulo P, se define como el cociente entre el cateto y la hipotenusa. Bueno, por supuesto aquí se define todo lo que es el cateto, la hipotenusa y demás, esto ya ni lo digo. Se define como cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno lo mismo, la tangente, la cotangente, etc. Entonces, fijaos que esto es una relación que me relaciona el ángulo con un cierto número real, que lo calculo haciendo esta división. ¿Vale? Pero es una relación entre un ángulo y un número real. Luego, muy interesante es el teorema 510, que me dice que las razones trigonométricas
solamente dependen de la clase de congruencia del ángulo. Es decir, aunque yo defina las razones trigonométricas en un triángulo concreto, vamos, defino un triángulo, lo elijo, me da igual cuál, pero es un triángulo el que sea. Y ahí defino el seno y el coseno de tangente. Pero luego resulta que es que me da igual en qué triángulo esté, siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Recordad que los ángulos, aunque sea el ángulo P, que son partes semirrectas, por el ángulo P también me puedo referir a toda la clase de congruencia, a todos los ángulos congruentes a P. Pues siempre que yo tenga un ángulo congruente, me da igual en qué triángulo esté, que las razones trigonométricas son las mismas. ¿Vale? Y esto se basa, en demostrar el teorema, se basa en tales, en las isometrías y en tales. Al final es semejanza de triángulos, lógicamente, para verlo más intuitivamente. Entonces, con esto ya, que es muy potente, ya hemos hecho una relación no solamente entre un ángulo particular, sino entre un ángulo lo tenga donde lo tenga y un cierto número real. Pero cuidado, sigue siendo una relación entre un objeto geométrico y un número real. Todavía no es una relación entre dos números reales. O sea, no es lo mismo esta función seno que acabo de definir yo aquí, que es una función de objeto geométrico en R, que las funciones trigonométricas de R en R, que son otra cosa. Pero inmediatamente vamos a ver que sí son lo mismo. ¿Vale? Porque ahora definimos por fin lo que es la medida de un ángulo. Y entonces aquí ya sí que utilizamos que en R existen unas funciones que son las funciones trigonométricas que van de R en R, que tienen unas funciones inversas, por ejemplo, el arcocoseno, perdón, que va de -1, 1, que son los valores que puede tomar el coseno, lógicamente, a 0pi. Entonces definimos que la medida del ángulo es esta. ¿Vale? La medida la indicamos con esta rayita aquí en el símbolo del ángulo. Aquí he puesto, por ejemplo, el ángulo P. Aquí lo que estoy diciendo es la medida del ángulo P. Y como yo sé que el ángulo P tiene un coseno, pues su medida es el arcocoseno del coseno de P. Ese se define la medida. Y luego, pues en el libro hay un montón de teoremas que al final van haciendo que todo cuadre. Que ángulos congruentes tengan misma medida, que es un teorema, no es una cosa evidente, pero se demuestra y así, con lo cual ya a partir de este momento ya podemos trabajar tranquilos hablando de medidas, de sumas de medidas, ya sin tanto cuidado como antes. ¿Vale? Y el gesto teórico que hace que esto sea posible, pues está aquí, pero no me detengo en ello, obviamente porque no tenemos tiempo. Vale, se define el ángulo suplementario, ya todo el mundo sabe lo que es, la notación es así. Si esto es el ángulo, pues el suplementario se define así y la definición es que la suma de ambos es un ángulo ya. Expresado con medidas, pues el suplementario de V es 180 grados menos la medida de V. Bueno, luego se extiende la definición de razones trigonométricas, que aquí, por ejemplo, como las hemos definido en un triángulo, claro, en un triángulo rectángulo no puede haber ángulos obtusos, con lo cual solamente las he definido para ángulos agudos. Luego, gracias al suplementario, ¿vale? Gracias a que yo puedo coger este ángulo o su suplementario, pues extiendo la definición de seno, coseno y tangente a ángulos que van de 0 a pi y no solamente de 0 a pi. Esto es sencillo, al final sale bien y además se introducen las relaciones que dicen, por ejemplo, que el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno de su suplementario. Ese tipo de cosas. Todo esto está introducido aquí. Esto hay que sabérselo. Si alguien no lo tiene muy claro, pues os recomiendo siempre dibujar la circunferencia goniométrica, esta típica, y aquí lo pensáis. Si esto es el coseno y cojo el ángulo suplementario, que estará por aquí, pues el coseno veis que sale igual, pero cambio de signo, sale negativo. Y el seno es el mismo en los dos casos, para este ángulo y para el suplementario. Entonces, este tipo de dibujillos, hacedoslos rápidamente para sacarse nuestras soluciones, sin aprenderlas de memoria todas y sin equivocarse. Bueno, y por último se define la medida de ángulos orientados, que conecta con esto de la circunferencia goniométrica. En ángulos no
No orientados me da igual, pero en ángulos orientados pues hay que definir una orientación. Si tengo un ángulo definido así, donde esto es R, esto es L, y cojo el ángulo orientado, recordad, paréntesis, RL, pues estamos yendo en esta dirección, de R a L. Cuando esto sea así, pues los ángulos son positivos, y cuando sea al revés, si voy de L a R, pues son negativos. Si voy así, negativos. La medida es la misma, pero le pongo, es una medida negativa. Que ya lógicamente nada tiene que ver con la definición original, que eran cocientes entre segmentos, entre longitudes, que sería imposible que fuera negativo. Pero ahora ya con esta definición extendida que tenemos, pues ya no hay problema en trabajar con números negativos y demás. Y ya está. Yo creo que no voy a decir nada más de este tema. Así que paso al siguiente rápidamente, así avanzamos un poquito. Hasta el cuarto. El próximo día que tenía pensado, ya he puesto, por cierto, en el aula virtual, lo que tengo pensado hacer el próximo día, que son básicamente, bueno, el tema 6, que es muy rápido, que a lo mejor lo vemos ahora, y luego ejercicios de examen, para repasar un poco todo esto y trabajar demostraciones y eso, ¿vale? Así que ahí tengo algún ejercicio más de tales y de los teoremas de triángulos, pero como el tema 6 también son teoremas en triángulos, pues me parece que tiene más sentido trabajarlo todo junto. Así que pasamos ya al tema 6. En la clase del año pasado, del tema 6, que es la misma que la del tema 5, porque lo vi todo junto muy rápido, están hechos el ejercicio 3, 5, 9 y 11, que son los más interesantes también. Este año haré alguno más, pero sobre todo haremos ejercicios de examen, pues por añadir material. Esos ejercicios están ahí hechos y tampoco tengo más que añadir al respecto. Hay un pequeño lío con el ejercicio 9 y 11, porque en mi libro del año pasado eran el 8 y el 10 en vez del 9 y el 11. Pero vamos, que en mi libro de ahora, que creo que es más reciente, son 9 y 11. En todo caso, es el de Ptolomeo y el de Fermat, para que los identifiquéis. ¿Vale? Bueno, entonces ese tema es el tema del teorema de Pitágoras. Otro teorema súper importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrarlo. Esta demostración yo creo que es de las que pueden caer en examen, porque es sencilla y no sé si algún año ha caído, pero vamos, no me extrañaría que pudiera caer. Primero, lo que se demuestra es el teorema del cateto, porque el de Pitágoras, bueno, el de Pitágoras tiene como 1000 demostraciones distintas, pero una demostración posible, que es la que se hace en este libro, es aplicación directa del teorema del cateto. ¿Vale? Entonces, primero voy a demostrar el del cateto, pero esto digamos que forma parte de la demostración de Pitágoras. ¿Vale? Si te piden demuestra Pitágoras, haces el del cateto y luego el de Pitágoras. Entonces aquí partimos, bueno, el teorema del cateto es este, es coger un triángulo rectángulo así, eh, tomar la recta ortogonal a CB que pasa por A, que corta aquí en un punto S, y entonces el teorema me dice que C por S por C por B es igual a C cuadrado. Esto es el teorema del cateto. Entonces, la demostración es la siguiente. Parto del triángulo rectángulo. Esto lo defino yo, o sea, el triángulo ABC, rectángulo en el vértice A. Tomo un punto S en la recta BC, como A se estira a la recta BC, esto se puede hacer, tal que la recta que pasa por S y por A es ortogonal a la recta que pasa por B y por C. Vale, esto es otra forma de decir que cojo la recta ortogonal a CB que pasa por A. Y a ese punto de corte lo llamo S. Esto se puede hacer porque lo demostramos por un teorema que existía esta recta siempre, ¿vale? Ahora, atención, el punto S pertenece a la recta CB por definición, pero no tiene por qué pertenecer al segmento BC. O sea, sí pertenece al segmento BC, pero no lo sé todavía, lo tengo que demostrar.
¿vale? Porque imaginaos, por ejemplo, no sé, que yo tuviera un triángulo así. Si yo hiciera la recta ortogonal a BC que pasa por A, pues estaríamos aquí. Y diréis, no, claro, pero si el ángulo A es rectángulo, es recto, entonces el S sí que va a pertenecer. Vale, sí, lo vemos todos, pero hay que demostrarlo, ¿vale? O sea que, atención, S pertenece a la recta, pero hay que demostrar que pertenece al segmento. Entonces, para demostrar esto, utilizamos el hecho simplemente de que los catetos sean más cortos que la hipotenusa. Con eso me va a bastar. Esto se demuestra, además, es un teorema. Es el típico teorema muy sencillo que me he saltado al ir exponiendo el tema, pero que ya se puede tomar como un resultado que conocemos. Este teorema simplemente dice que la hipotenusa es más larga que los catetos. ¿Vale? Entonces, con esto sabemos que el cateto en el triángulo CSA, CS será más corto que AC. Y luego en el triángulo ABC, en el grande, AC será más corto que BC. Y por tanto, esto me garantiza, por la transitividad de la relación de orden, que CS es menor que CD, que BC. Lo mismo en el otro triángulo. Es decir, BS es menor que AB en el triángulo ABS y en el triángulo ABC, pues AB es menor que BC. Y por tanto, por transitividad, pues BS, el más pequeñito, es menor que BC. Entonces, con estas dos, si tengo el punto S que está, cuya distancia AC y AB es menor que la distancia entre B y C, pues solo queda que S esté entre medias. Evidentemente, S no puede estar ni a la derecha de B ni a la izquierda de C, porque entonces la distancia de S a B o de S a C sería mayor que la distancia de B. Entonces, esto ya sí me garantiza que S está del segmento BC. Pero esto hay que decirlo de alguna manera. Vale. Hecho esto, ahora ya lo que me interesa es llegar, fijaos, a esta relación métrica entre lados. Entonces, el AC cuadrado es un cateto del triángulo grande y la hipotenusa del triángulo pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el coseno del ángulo C, de este ángulo, en dos triángulos distintos. Y como el coseno es único, me va a servir para relacionar los lados. Entonces, si calculo en el triángulo ABC, el coseno de C, pongo en el triángulo, a ver, el coseno es independiente, el coseno es único, pero para que veáis cómo lo estoy razonando, en el triángulo ABC calculo el coseno de C, que es AC entre BC. Y en el triángulo ASC, pues calculo el coseno de C como CS entre AC. Y como son iguales, lógicamente, pues AC entre BC es igual a CS entre AC. De donde AC cuadrado es BC por CS, que es lo que tengo arriba. Este es el teorema en cateto. Esta técnica es muy común, o sea, cuando queráis relacionar longitudes o segmentos dentro de una figura que consta de triángulos, pues pensad en aplicar teoremas en varios de estos triángulos, donde al final te permita llegar a alguna relación entre ellos. Lo vamos a aplicar más veces. Luego, si aplico el teorema del cateto igual en el otro triángulo, o sea, si lo busco en el triángulo, obtengo el teorema del cateto para el otro triangulito de aquí. De manera que me quedaría que AB, el otro cateto, es igual a SB por B. O sea, el cateto de aquí, el AB, es SB por C. Entonces, ahora Pitágoras, lo que es Pitágoras, si tienes este resultado, pues se demuestra inmediatamente sumando. Si sumo las dos, obtengo AB cuadrado más AC cuadrado, que es igual a
BC por CS más BC por BS. Saco factor común BC y CS más BS, pues es BC otra vez. Con lo cual ya tengo Pitágoras. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ya está. Entonces, una cosa que quería comentar, que lo dije al principio de la clase, es acerca de cómo hemos abordado todo este tema de Tales y Pitágoras. Entonces, si recordáis cómo se demostraba Tales, que lo he comentado rápidamente, al final Tales se demuestra directamente a partir de los axiomas, es decir, de los axiomas, las isometrías y los paralelogramos, que no deja de ser una definición que se basa en las isometrías, en la congruencia, en la media vuelta y demás, ¿vale? Entonces, esa demostración queda complicada, pero bueno, se saca, así sacas Tales. Y luego ya, de Tales, esencialmente, hemos demostrado la trigonometría, porque la trigonometría, el teorema este tan importante de que las relaciones trigonométricas dependen de la clase de congruencia del ángulo, es algo que reposa sobre Tales, realmente, ¿vale? Entonces, de Tales se define la trigonometría y de la trigonometría hemos sacado Pitágoras. Y al final aquí el único elemento interesante es lo del coseno. Es lo del coseno. Y hasta que el coseno es el mismo en todos los triángulos, sacamos Pitágoras. Entonces, ese ha sido un poco el trayecto. Que por cierto, esto ya te da a entender que muchas veces Pitágoras y trigonometría van a ser equivalentes. Esto ya pasaba en el instituto, va a seguir pasando. ¿Cuál utilices es una cuestión de comodidad, pero en el fondo, pues muchas veces te puede dar hasta igual utilizar una cosa que otra. Es interesante, por ejemplo, ver en el libro, en el Moise, que es un libro que se recomienda en la bibliografía y que viene mencionado también en el manual. El Moise es otro libro que sigue un enfoque parecido al nuestro, porque utiliza el axioma de la regla graduada, que es un axioma que ya le da un carácter distintivo al tipo de axiomática que estés desarrollando. Entonces, el Moise utiliza ese axioma y por eso se parece a nosotros, aunque luego sea un poco distinto. Pero es interesante que en el Moise se define el concepto de área, que en este libro no aparece, y a partir del concepto de área, que se define muy fácil, es básicamente coger un cuadrado de lado 1 y decir que el área de eso es 1. A partir de ahí, pues bueno, sacas las áreas de manera bastante intuitiva. Resulta que luego, a partir de las áreas, puedes demostrar Tales y Pitágoras. La relación de Tales es un poco más difícil. La de Pitágoras, seguro que la habéis visto alguna vez, es la típica que metes un cuadrado así dentro de otro con 4 triángulos rectángulos iguales y al final la suma de todo esto, pues acabas teniendo Pitágoras, ¿no? Si divides esto C, A y B, y A más B es igual a A. Bueno, pues esto, con el área del cuadrado y el área de los triángulos, sacas Pitágoras. La de Tales es un poquito más difícil, pero también sale bastante bien. La podéis encontrar por ahí en internet o en el propio libro de Moise. Entonces, es interesante ver que definiendo áreas, Tales y Pitágoras también se pueden definir por ahí sin tener esta dependencia en este orden. Y además se demuestra mucho más fácil, lo cual está bien saberlo para que veas que no depende siempre de esto. Además, también en el libro este de Moise se da la demostración de Euclides, que es diferente, que también va por áreas, pero es un poco diferente de las nuestras, porque en Euclides no se definen, se hace sin utilizar distancias, porque nosotros siempre trabajamos con métricas y Euclides no, Euclides trabaja puramente con áreas. Entonces, es una demostración un poco más pura geométricamente. Y bueno, pues todo esto es interesante. Si alguien tiene curiosidad, se lo puede mirar, no cuesta mucho echar una ojeada si tienes el libro de la biblioteca y bueno, pues está curioso. Vale, pues ya está. El próximo día, ya digo, demostramos el teorema de la altura y os cuento un poco alguna cosa más del tema muy rápido. Y ya hacemos ejercicios de examen, que los tenéis puestos cuáles voy a hacer en el aula virtual. ¿Vale? Pues por mi parte nada más, que es mi cuarto ya. Sí, el Moise, yo saqué una copia de la biblioteca central y ya la devolví. También está en internet, yo creo. Yo creo que lo tengo en PDF, me parece. O sea que sí, en internet lo buscáis y yo me lo bajé de internet sin mucho problema. Sí, sí, se puede encontrar. Y si no es la biblioteca central, al menos lo tienen. Aquí no sé si está, en este centro. Preguntad si queréis. Vamos, no es que os vaya, digamos, a aportar para aprobar el examen, yo creo, pero a mí me ha interesado, me ha resultado interesante
ver esto, sí, está bien. Porque bueno, así pues tienes un poco conciencia de que, por un lado, es verdad que tales no depende de las áreas, se puede demostrar de manera autónoma y forma parte, digamos, de la geometría sin meter el tema de áreas, como un tema aparte, un añadido que uno hace. De hecho, aquí fijaos que hacemos geometría sin hablar de áreas en ningún momento, en todo el libro. Entonces, tales y Pitágoras y tal aparecen por ahí, son teoremas más básicos que no dependen de añadir estas cosas, pero por otra parte, aparecen también de manera natural al añadir las áreas y de manera mucho más fácil, además. Que yo que sé, que si luego, por ejemplo, te preparas una oposición, pues está muy bien saberse demostraciones de dónde viene cada cosa y tener recursos. Porque igual la demostración que te proponen es difícil y tú tienes una demostración más fácil y te sacas el tema mejor. Está bien ese tipo de conexiones, es muy interesante, yo creo. Tener como una base clara de las dependencias posibles entre los teoremas y los conceptos. De hecho, bueno, en el Moise las isometrías aparecen en el tema 18, aparece mucho más tarde, porque el concepto que utiliza Moise para trabajar es el concepto en inglés, porque el libro está en inglés, de betweenness, o sea, como de estar en medio. Y ese es el con lo que trabaja, que es un concepto habitual. Hilbert también lo utiliza, es como su definición. En vez de hablarte de la regla graduada y de decirte y de traspasar la recta geométrica a la recta real y utilizar la relación de orden en los reales, pues ese concepto de estar en medio de te sirve para cubrir esa parte de la asignatura, digamos, esa parte de la geometría. Y luego las isometrías aparecen después. Bueno, pues eso también está bien saber qué enfoque se le puede dar. Bueno, pues nada más, ya no me siento más. Dejo de compartir y de grabar y hasta el lunes. Este lunes ya tenemos otra vez clase, ¿vale? Y luego el sábado que viene es la PEC. No les interesa hacerla, pero bueno, lo recuerdo por si acaso. Es el sábado, pues si hoy es 12, el sábado 22. ¿Vale? Bueno, pues nada, venga, hasta el lunes. Buenas tardes.